Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de dinámica rotacional o circular. Antes de entrar a resolver los ejercicios en sí, debemos avanzar un poco de la parte teórica, recordando algunos conceptos y algunas definiciones, ¿no? De lo que es, por ejemplo, movimiento circular uniforme. Tenemos que saber las conceptualizaciones del tema de vectores, que ya hemos avanzado en anteriores gestiones, y pues enraizarlas de una buena manera en nuestros conocimientos. A ver, para empezar a explicar el tema, primero debemos recordar qué es la masa. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el peso? ¿Qué es el volumen? ¿No? Donde esto nos va a ayudar a contextualizar la parte de la física con el tema en sí. A ver, la masa. ¿Qué es la masa? Si recuerdan, la masa es la cantidad de la materia, ¿no? ¿Y qué es la materia entonces? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que nos va a rodear en sí, ¿no? ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza de gravedad con la que la Tierra atrae pues a un cuerpo o a una masa, ¿no? Entendido esto, tenemos que saber ahora qué es dinámica. ¿Recuerdan? Pues la dinámica, así es que volvemos a temas anteriores, es la parte de la física, específicamente de la mecánica clásica, ¿no? Que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico. También van a provocar los cambios de estado del movimiento. En realidad, el objetivo de la mecánica es describir los factores capaces de producir las alteraciones de un sistema físico. También los podemos cuantificar y plantear en ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operaciones. Ahora, ¿qué es entonces la dinámica rotacional o circular? Pues vamos a definirla al estudio de las causas que van a determinar un movimiento rotatorio. Por ejemplo, vámonos un poquito más a la atmósfera. En lo posterior vamos a ver la ley de Kepler, ¿no? Que tiene que ver pues con los planetas, los astros, los puntos focales, etcétera. Pero un ejemplo de fenómeno astronómico podría ser el huracán, ¿no? Que es donde van a intervenir las fuerzas de una gran magnitud. Otro ejemplo, dentro de lo que es la dinámica circular, pues podría ser un carrusel, podría ser una, una movilidad o un automóvil dando vueltas en una pista de forma circular, etcétera, ¿no? Eso es lo que debemos saber para empezar el tema. Pues, a ver, ahora vámonos a la parte de lo que es MCU, movimiento circular uniforme. Es frecuente que en la naturaleza, en las máquinas, en realidad, o en el contexto, ¿ya? Se va a ver y se va a denotar pues mucho de este fenómeno, como ya lo hemos estudiado con anterioridad. A ver, si recordamos en el tema de MCU, hemos visto pues las conceptualizaciones, por ejemplo, de lo que es la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial lineal, que es el radio, que es todo lo que compete, ¿no? Para no redundar mucho el tema de MCU, porque no estamos en ese tema. Bueno, a ver, entonces recordemos que hemos resuelto problemas que tenían la denotación de, por ejemplo, calcular cuántas vueltas da el minutero de un reloj mecánico en un determinado tiempo, ¿no? Donde veíamos que era la eh, velocidad angular, etcétera, ¿no? También en el movimiento circular uniforme la rapidez era constante, pero la velocidad no cambia, perdón, cambia continuamente en su dirección. Eso es lo que recordamos, ¿no? Para esto vamos a demostrar una imagen. Ahí está la imagen, perdón. ¿No? Lo que les decía, en el movimiento circular uniforme, digamos que sea esta la partícula A, que está acá, ¿no? Va a describir una circunferencia, ¿verdad? Ahí está. Donde decíamos que en el MCU la rapidez es constante, pero la velocidad cambia continuamente de dirección. Recordemos que la velocidad lineal o tangencial, que es esta, pues va a cambiar
¿verdad? ¿Qué se va a mantener constante según nuestra definición? Pues se mantiene constante la rapidez, en este caso la rapidez de la partícula. Para esto debemos recordar y volver atrás, en realidad volver al tema de vectores en el sentido de las características de un vector, ¿no? Donde recuerdan las partes de un vector que eran el punto de origen, la dirección, el módulo y el sentido, ¿no? Que eso es muy importante. Por eso debemos pues tener, y vuelvo a repetir esto, debemos tener bien enraizadas los fundamentos de los anteriores temas para poder llegar ya pues a este nivel. A ver, entonces, también vamos a decir que la aceleración que cambia la dirección de la velocidad se llama aceleración centrípeta, que llegaría a ser esta. Esta es la aceleración centrípeta, ¿no? Que por ende va a ser perpendicular a la velocidad y apunta hacia el centro de la trayectoria circular, aquí, hacia el centro. ¿Se entiende? Entonces vamos a denotar que la aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad lineal o tangencial. En el tema MCU, recuerdan que matemáticamente que la aceleración centrípeta era igual a ¿qué? A la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Esa era la fórmula pues de la aceleración centrípeta. Por otra parte, también debemos recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde también nos va a servir mucho para analizar pues en sí lo que es el fenómeno de la dinámica circular. A ver, de la segunda ley de Newton mencionada, recordemos que toda aceleración se debe a una fuerza resultante en la misma dirección, ¿no? Donde la fuerza resultante en la dirección de la aceleración centrípeta se va a denominar fuerza centrípeta, ¿ya? ¿Y qué es la fuerza centrípeta entonces? Aquí tenemos otra imagen donde aquí está, lo que les decía, ¿no? Esta es la fuerza centrípeta. Toda aceleración se debe a una fuerza resultante en la misma dirección. Perdón. Donde la fuerza resultante en la dirección de la aceleración centrípeta se denomina fuerza centrípeta, que es esta. Vean, que es la misma en realidad, hablando de sentido al centro de la circunferencia. Entonces, ¿qué es la fuerza centrípeta? Sencillamente esta fuerza centrípeta la vamos a denotar como una fuerza resultante hacia el centro de la circunferencia, que se encarga de cambiar la dirección de la velocidad. Esa es la denotación de fuerza centrípeta. En este diagrama, pues vamos a utilizar la segunda ley de Newton en el eje radial, ¿verdad? En el eje radial, donde, si recordamos, la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y haciendo el reemplazo matemático, en vez de colocar sumatoria de fuerzas, vamos a colocar fuerza centrípeta, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde yo pues quiero saber a qué es igual la fuerza centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio, ¿no? Que eso después se les va a demostrar. Ya. Ahora también vamos a aprender algunas características de lo que conlleva la fuerza centrípeta. La primera característica. Veamos la primera característica. Como ya bien hemos mencionado, la fuerza centrípeta pues es la fuerza resultante que va hacia el centro de la circunferencia o curvatura, llamémosla así. Esta se puede calcular utilizando pues una regla. La fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de las fuerzas hacia el centro menos la sumatoria de todas las fuerzas hacia afuera, ¿verdad? Esa es la primera característica. Segunda característica, donde podemos decir que es perpendicular a la velocidad y obliga al móvil a describir, móvil o cuerpo, ¿no? ¿Qué es este? Podría ser este. A describir trayectorias circulares. Ahí está. Estas trayectorias circulares, ¿no? Donde va a estar presente en todo el movimiento curvilíneo,
circular. También pues no se le va a demostrar en sí lo que es en el diagrama de cuerpo libre, sino más bien se va a obtener en el eje radial utilizando la regla anterior, la primera que hemos mencionado en sí. Y por último, vamos a ver la última característica donde nos dice que va a producir la aceleración centrípeta y cambia la dirección de la velocidad. Vuelvo a repetir, produce esta aceleración centrípeta, ¿verdad? Que también va hacia el centro de la circunferencia y cambia ¿qué cosa? Cambia la dirección de la velocidad. No olviden que en el tema de vectores, dirección pues no es lo mismo que velocidad. Dirección es donde está posicionado el vector. En este caso, llamémosla v, pero aquí faltaría una línea, ¿no? Pero solamente para recordarles. El sentido es hacia dónde está apuntando la flechita en realidad, como bien sabemos. Pasamos. Vamos ahora a analizar en realidad lo que es la fuerza centrífuga. Pues en sí la fuerza centrípeta pues va a ser una fuerza imaginaria que no va a existir. En realidad que es solamente la que experimentamos si viajamos con una trayectoria circular, por ejemplo esta. ¿Ya? Parece existir como una consecuencia pues de la primera ley de Newton, que la primera ley de Newton que nos dice la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Para que entendamos de mejor manera, vamos a colocar este ejemplo, ¿no? En esta figura vamos a suponer que este auto está yendo pues a una gran velocidad, ¿ya? Y va a tomar esta curva. También tenemos que colocar la regla de que el asiento donde está la persona conductora y su acompañante es resbaloso, ¿ya? Esa es nuestra regla primera para entender lo que es el concepto de la fuerza centrífuga. Muy bien. La persona que está a la derecha, ¿ya? A la izquierda está, ¿ya? Vamos a decir que es nuestro chofer. Este es nuestro chofer. Es la persona que está conduciendo, ¿ya? Como se sujeta del volante, vean, digamos que este sea su volante, como está aquí en la figura, el chofer va a seguir una trayectoria circular. Aquí está. Sigue pues la trayectoria circunferencial. Vuelvo a repetir. El chofer de la izquierda, agarrándose o sujetándose del volante, sigue una trayectoria circular. Pero ¿qué pasa con este pasajero que está aquí a la derecha? Obedeciendo la primera ley de Newton, sigue pues entonces una línea recta, ¿verdad? Como se ve en la figura. Esto le va a parecer a él haber sido expulsado hacia afuera, hacia esta parte, ¿verdad? Así, ¿no? Por una fuerza que no existe. ¿Y qué se llama esta fuerza? Pues es la fuerza centrífuga. Y vuelvo a repetir, ¿qué era la fuerza centrífuga? Es una fuerza imaginaria que no existe, como ya la hemos denotado, ¿no? Que solamente la experimentamos si viajamos con una trayectoria circular, como en este caso, ¿verdad? Parece existir como lo ha sentido esta persona, ¿no? Que está aquí a la derecha. Como consecuencia de, ¿qué dijimos? De la primera ley de Newton. Muy bien. Entendido toda la parte teórica, vamos a pasar a resolver todos los problemitas, ¿ya? Continuando con la explicación, se les va a proporcionar toda la parte teórica que acabamos de mencionarla, ¿no? En el documento que se les va a dejar en la página del colegio. Aquí está, con las fórmulas, con todo lo caracterizado, con todo lo que está caracterizado en el documento, ¿verdad? Todo lo que hemos avanzado está bien explicadito en este Word, ¿no? Muy bien. Empezamos con los problemitas. Vámonos con el problema número 1. Muy bien. Aquí tenemos el problema número 1. Como bien saben, tenemos que seguir pues, los pasos para resolver cualquier problema de física, matemáticas o química, ¿no? En este caso de física, donde el primer paso es leer el problema las veces que sean necesarias para entender la lógica del problema en sí. Empezamos entonces con el primer paso. Leer el problema. Un automóvil de
2000 kilogramos se desplaza con una rapidez constante de 12 metros sobre segundo. Pregunta: ¿qué fuerza centrípeta requiere si debe formar una curva de 72 metros de radio? Volvemos a leer el problema. Un automóvil de 2000 kilogramos. ¿Qué dato es este? La masa. Ustedes saben que la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional. Entonces, un automóvil de 2000 kilogramos. Ya tenemos el primer dato, nuestra masa. Se desplaza con una rapidez constante de 12 metros sobre segundo. Ahí está fácil de identificar el dato. La velocidad se mide en metros sobre segundo, por ende, este es el dato de la velocidad. Ya tenemos el segundo dato. La pregunta, en realidad nos está pidiendo la incógnita del problema. Nos dice la pregunta entonces: ¿qué fuerza centrípeta? Aquí hay un dato. ¿Qué fuerza centrípeta? Esta es la incógnita en realidad, que nos pide hallar la fuerza centrípeta, ¿verdad? Centrípeta, perdón. Ya. ¿Qué fuerza centrípeta requiere si debe formar una curva de 72 metros de radio? ¿Qué dato nos da acá? El radio. Entonces tenemos la masa, la velocidad, la incógnita que es la fuerza centrípeta y el radio. Recordemos ahora, según la explicación de la parte teórica, la fuerza centrípeta, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan? La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio, que es esta. Aquí está, vean. Perdón. Como les decía, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a elaborar nuestra base de datos. Ya hemos identificado la fórmula y sencillamente es resolver. Muy bien. A ver. Ahí está. Perfecto. Problema número 1 que ya está resuelto. Vean. La base de datos y cotejamos, ¿no? La masa, que es equivalente a 2000 kilogramos, está acá. La velocidad, 12 metros sobre segundo, 12 metros sobre segundo. Nuestra incógnita, que la fuerza ustedes saben que se mide en Newton, y el Newton es igual al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que ya sabemos eso, ¿no? Y el radio de 72 metros. Aquí está la gráfica, ¿no? Un automóvil de 2000 kilogramos de masa se desplaza con una rapidez constante de 12 metros sobre segundo. ¿Qué fuerza centrípeta, la que va aquí al centro en realidad de la circunferencia, es lo que nos está pidiendo, requiere si debe formar una curva de 72 metros de radio? Ahí está, ¿no? La gráfica, la base de datos y la fórmula que ya la hemos identificado. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Y cotejamos los datos con la fórmula. La fuerza centrípeta, nuestra incógnita, perfecto. La masa, los 2000 kilogramos. La velocidad de 12 metros sobre segundo. El radio de 72 metros. Todo está en el sistema internacional, no hay que convertir nada, no se olviden de eso. Y reemplazamos. Fuerza centrípeta es igual a la masa, 2000 kilogramos, por la velocidad lineal o tangencial elevado al cuadrado, dividido entre el radio. Ahora hacemos voy a acercar un poquitito, ahí está. Aquí está, el análisis, ¿no? Haciendo las operaciones matemáticas. 2000 por 12 elevado al cuadrado. Me sale 144. Dividido entre 12 por 12, 144 por 2000, dividido entre los 72 metros, ¿no? Aquí está. Vamos ahora a analizar las unidades de medida, ¿verdad? ¿Qué se puede simplificar? ¿Qué se va a multiplicar? ¿Qué va a ir a dividir? Etcétera, ¿no? Matemáticamente hablando. Los 2000 kilogramos se mantienen. Como tenemos
esta función cuadrática va a afectar al número y al metro y segundo, ¿no? 12 por 12 es 144, metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado, donde yo voy a poder simplificar. Metro con la función cuadrática se simplifica. Me va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Matemáticamente 200 por 144 dividido entre 72, me sale 4000. Unidades de medida. Kilogramo, aquí está, por el metro dividido entre el segundo al cuadrado. Todo esto es equivalente al newton. No se olviden que el newton es equivalente al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, como ya bien sabemos. La respuesta. ¿Qué fuerza centrípeta? Ahí está la pregunta. Entonces tenemos una fuerza centrípeta equivalente a 4000 newtons. Pasamos al problema número 2. Aquí está. Leemos. Ya saben, ya tenemos que ser un poco más prácticos para resolver los problemas. Pero de todas maneras, sin olvidarnos de los pasos a seguir. El primer paso, leer el problema las veces que sean necesarias. Un objeto de 0.4 kilogramos se ata a una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 2 metros de radio, con una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. Halle la tensión en la cuerda sabiendo que tenemos que despreciar el peso. Muy bien, identificamos los datos entonces. A ver, un objeto de 0,4 kilogramos. ¿Qué dato es ese? Nuestra masa, ¿verdad? 0,4 kilogramos es la masa. Se ata a una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 2 metros de radio. Aquí me da el radio. Segundo dato. Con una velocidad angular. Ahí está. Volvemos pues entonces al tema de movimiento circular, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan que la velocidad angular se simboliza con la letra W, ¿no? Otro dato, el tercer dato. Tenemos entonces una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. La pregunta, nuestra incógnita en realidad, halle la tensión en la cuerda. Hay que despreciar el peso entonces, ¿no? El peso se desprecia, el peso es cero, nulo, no va a haber, es una situación hipotética en realidad, ¿no? Vamos ahora a ejemplificar. Digamos que nosotros estamos agarrando un objeto de una determinada masa, ¿ya? Agarramos, la atamos en una cuerdita, pues y hacemos girar, hacemos dar hartas vueltas, ¿verdad? Eso es la base, el fundamento del problema. Muy bien, ya hemos identificado entonces la base de datos de una forma literal, ¿no? El siguiente paso ya pues es plasmarla en sí a nuestro documento, ¿verdad? Puedes hacer la gráfica, o antes la gráfica, que es casi que se hace casi de la misma manera, ¿no? En realidad, que tenemos que entender la gráfica, la idea con nuestra base de datos. Ahí está. Esta es nuestra gráfica, ¿no? Entonces, esta determinada masa describe una circunferencia. A ver. Muy bien. Tenemos entonces una masa de ¿cuánto? 0,4 kilogramos, ¿era, no? El radio vale punto a este punto vale 2 metros, ¿no? Tenemos la velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. Nos pide hallar esta tensión y nos dice que el peso hay que despreciarlo. No hay peso entonces. Continuamos ahora con la resolución matemática en sí, ¿no? Ahí está. Como les decía. Datos. Masa de 0,4 kilogramos. Radio de 2 metros. Velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. La tensión es nuestra incógnita, que sabemos que se mide en newtons. Y el peso se desprecia. No hay peso. Voy a acercar un poquitito. Ahí está. Aquí está nuestra gráfica. Nos pide ya la tensión. Tenemos una determinada masa, ¿no? Donde va a describir la circunferencia, ¿verdad? Sabiendo que tenemos una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo, el radio de 2 metros. Que no se va a contar entonces es el peso. El peso se desprecia.
Aquí está, despreciar el peso. Es lo que me dice mi problema. Clave para resolver este problema. Bien. Según la fórmula, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Clave, recordar lo siguiente. La velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Es por eso que tanto les estoy mencionando velocidad lineal o tangencial cuando me refiero a este puntito, ¿no? Recuerdan que en la explicación, y vamos a volver, en la explicación teórica, vean, decía, ¿no?, que esta es la velocidad lineal o tangencial, ¿no?, que es perpendicular en realidad a la aceleración centrípeta o fuerza centrípeta. Volvemos entonces al problema. Aquí está. Muy bien. Identificada la fórmula, recordando que la velocidad o tangencial, la velocidad lineal, perdón, o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar esta velocidad lineal o tangencial por la igualdad de velocidad angular por radio es igual a la velocidad tangencial, ¿no? Esto es, pues, un punto que hemos visto en movimiento circular, si es que recuerdan. Entonces, ¿qué nos va a quedar matemáticamente hablando? La fuerza centrípeta es igual a la masa por, vean, en vez de velocidad lineal o tangencial, coloco pues el valor del resultado. Velocidad angular por el radio, todo elevado al cuadrado, dividido entre el radio. Ahora, pues vamos a cumplir la operación matemática. ¿Qué nos va a quedar? La fuerza centrípeta es igual a la masa por, ustedes saben que esta función cuadrática pues va a afectar a los dos miembros, ¿no? Velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado dividido entre el radio. ¿Qué se puede simplificar? Radio con la función cuadrática. ¿Dónde me va a quedar? Masa por velocidad angular al cuadrado, no olvidemos eso, por el radio. Esta es la fórmula que vamos a cotejar en primera instancia con la base de datos, pues, y después reemplazar los determinados datos. Aquí está. Clave. Esta parte es muy importante, ¿no? Nos pide hallar la tensión. Y si vemos en nuestra fórmula, no hay ninguna tensión. Es que para esto vamos a hacer un análisis como cálculo auxiliar, llamémoslo así. Perdón, esto lo voy a cerrar. Ahí está. Y decimos, ¿no?, que la tensión va a ser igual a la fuerza centrípeta. Pero se preguntarán por qué. Y para eso debemos volver al problema. Vean, aquí está. Halle la tensión en la cuerda, despreciar el peso, ¿no? Si es que analizamos la gráfica, vean, la tensión ¿hacia dónde está apuntando? Hacia el centro de la circunferencia. Entonces decimos que la tensión va a ser igual a la fuerza centrípeta. ¿La tensión de qué? No olvidemos, de la cuerda, ¿verdad? Es de ahí que vamos a deducir que la fuerza centrípeta es igual a la tensión, ¿no? Donde me va a quedar la siguiente igualdad. La tensión es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Es de ahí que yo voy a sacar nuestra fórmula final. ¿Ya? Y ahora es cotejar. Aquí está, ahí sí. Cotejar los datos de nuestra fórmula final con nuestra base de datos principal. A ver, la tensión es igual a ¿qué? A la masa. ¿Tengo la masa? Sí. Aquí está, vean, 0,4 kilogramos. La velocidad angular, tengo, acá está, 6 radianes sobre segundo. Por la velocidad angular, que es equivalente a 6 radianes sobre segundo. Todo elevado al cuadrado, no olvidemos eso. Por el radio. Tengo el radio acá, 2 metros. Y hacemos la operación matemática correspondiente. 0,4 por 6 elevado al cuadrado por 2. Matemáticamente hablando me da una equivalencia a 28,8. Haciéndolos el análisis, perdón, de las unidades de medida, me da 28,8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué es equivalente? Al newton. Entonces tenemos
una tensión equivalente a 28,8 newtons. Número 3 aquí. A ver, vamos a bajar un poquitito. Ya. Acá está el problema número 3. Y nos dice: un carrusel da vueltas con un periodo de 2 pi segundos. Un niño de 20 kilogramos colocado a 3 metros del centro del carrusel. ¿Qué fuerza centrípeta experimentará? Ya saben que el primer paso es pues leer las veces que sea necesaria el problema, ¿no? Para entender en realidad lo que es la lógica. Y vamos a hacer eso. Un carrusel da vueltas con un periodo de 2 pi segundos. Para esto, periodo, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que tarda un cuerpo, una partícula, en dar una vuelta. ¿Recuerdan esa definición del periodo, no? Entonces ya nos da un dato. El periodo es equivalente a 2 pi segundos. Muy bien. Un niño de 20 kilogramos. 20 kilogramos. La masa se mide en kilogramos, por ende, aquí está la masa. Colocado a 3 metros del centro del carrusel. Ahora vamos a imaginar que un niño está en un carrusel, despreciando la parte del animalito donde esté sentado este niño, ¿no? Del centro del carrusel, del punto de giro principal, del eje principal de giro, hasta el niño, pues tiene una distancia de 3 metros, que está acá. ¿Y qué dato es ese? Por ende, del centro hasta el niño va a ser equivalente al radio. Tenemos entonces el dato del radio, 3 metros. Muy bien. ¿Qué fuerza centrípeta experimentará? Ahí está. Entonces es nuestro siguiente dato. La incógnita del problema. La fuerza centrípeta es nuestra incógnita. Muy bien. Ya he identificado los 4 datos, perdón. Se me ha ido. Volvemos al problema 3. Acá está. Muy bien. Ya he identificado los 4 datos, ¿no? El primero es el periodo, el segundo es la masa, el radio es el tercer dato y el cuarto dato es pues nuestra incógnita, la fuerza centrípeta. Vamos ahora a pasar a plasmar nuestra base de datos y explicar un poquito de lo que es la gráfica. Se lo cerramos. Ahí está. A ver. Aquí está. Vamos a... Ahí está. Un poquitito más atrás para explicar la gráfica. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que estamos viendo desde el cielo el carrusel que va a representar esta figura. ¿Ya? Hipotéticamente este es el niño, ¿no?, que va a describir entonces la circunferencia. Ahí está, describe una circunferencia, ¿verdad? Nos dice que este muchacho, que este niño tiene una masa de 20 kilogramos. Aquí está. Muy bien, ya hemos identificado un dato. Del centro del carrusel hasta el niño hay una distancia de 3 metros, que ese es el radio. Muy bien. ¿Qué fuerza centrípeta experimentará? Es esta fuerza que nos está pidiendo que hallemos, ¿no? No olvidar el periodo, que es equivalente a 2 pi segundos. Un carrusel da vueltas con un periodo de 2 pi segundos. Entonces, ese es el periodo del carrusel, ¿no? Aquí están los datos, vean. Periodo equivalente a 2 pi segundos. Ahí está. El periodo equivalente a 2 pi segundos, que es este dato. Perdón. La masa, 20 kilogramos. El radio, 3 metros. Y la incógnita. Muy bien. La fuerza centrípeta. Como nos está pidiendo que hallemos la fuerza centrípeta, pues recordamos. La fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Yo sé que sí. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal o tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Y haciendo un análisis de la fórmula con la base de datos, pues hemos identificado un pequeño detalle, ¿no? Que no hay la velocidad lineal o tangencial, si se dan cuenta. Veamos. Vamos a subir un poquitito más arriba. Aquí está. Vean. Esta es la fórmula del problema número 2. Vamos a sacar, ¿no? Y ya tenemos que saber de memoria, poco a poco, las fórmulas del tema. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal o tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio. Ahora volvemos a nuestro problema.
no hay la velocidad lineal o tangencial. Pero si es que se acuerdan, en el anterior ejercicio también hemos avanzado que, y hemos dicho, perdón, que la velocidad lineal o tangencial es igual a ¿qué? A la velocidad angular por el radio. Con eso podríamos reemplazar pues ese dato, ¿no? Pero hay otra, otro problemita aquí dentro del problema. No tenemos entonces ni la velocidad angular ni la velocidad lineal o tangencial. Pero clave, vean, nos da el periodo. Y si es que volvemos todavía no, aún más atrás al tema de movimiento circular, pues recordamos que una de las fórmulas para hallar la velocidad angular es la siguiente. La velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo, ¿no? Lo que les decía al principio del video. MCV, en realidad el movimiento circular es muy importante, es muy fundamental que ustedes sepan y estén bien arraigados de este conocimiento para poder realizar estos problemitas, ¿no? Ya, entonces, sabemos que con este periodo nosotros podemos hallar la velocidad angular, ¿no? Y ya, hemos hablado mucho para empezar a resolver. Ahora vamos a demostrar pues cómo vamos a resolver este problemita. Aquí está. Esto lo borramos. Muy bien. Lo que les decía. La fuerza centrípeta, nuestra incógnita, es igual a la masa por la velocidad lineal o tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio. Sabemos que la velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Vamos a hacer el reemplazo matemático. La fuerza centrípeta es igual a la masa por, en vez de colocar velocidad lineal o tangencial, coloco su resultado. Velocidad angular por el radio, todo elevado al cuadrado. No olviden que este exponencial pues va a afectar a los dos miembros, ¿verdad? Continuamos. Dividido entre el radio. Esto es igual a, ya obviamente haciendo el factor matemático, masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado dividido entre el radio. ¿Qué simplificamos? Radio con un radio, sabiendo que radio al cuadrado es radio por radio, ¿verdad? Y me va a quedar la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta es nuestra fórmula central, la principal, llamémosla así. Muy bien. Ahora, lo que les decía, tengo la masa, aquí está la masa. No hay la velocidad angular, pero nosotros podemos hallarla con una fórmula de movimiento circular. En realidad con la fórmula que hice. La velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo, ¿verdad? Aquí nos da el dato del periodo, entonces ya podríamos hallar este datito de la velocidad angular. Por el radio, tengo el radio, aquí está, 3 metros. Continuamos. Muy bien. Lo que les decía, ¿no? Podemos hallar con el periodo nuestra velocidad angular del carrusel. Muy bien, aquí está la fórmula, movimiento circular. La velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo, ¿no? Y en vez de colocar el periodo, pues colocamos este dato que está acá, en nuestra base de datos principal. Me va a quedar velocidad angular es igual a 2pi dividido entre 2pi. 2pi segundos en realidad, ¿no? Donde el resultado es 1 radián sobre segundo. Esto ya sabemos, 1 radián es una vuelta, como bien hemos aprendido en el tema de movimiento circular. Ahora, teniendo el dato de la velocidad angular, pues no nos queda más que reemplazar en nuestra fórmula principal, aquí, de la siguiente manera. Aquí está, vean, ¿no? La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Tengo la masa? Sí, 20 kilogramos. Aquí está, 20 kilogramos. Muy bien. ¿Tengo la velocidad angular? Sí, la acabo de hallar, que es esta. 1 radián sobre segundo todo elevado al cuadrado. No olviden que está elevado al cuadrado. Por el radio de 3 metros. Cotejamos. Aquí está el radio de 3 metros. Este es. Muy bien. Y multiplicamos. 20 por 1 por 1 por 3. ¿Verdad? 20 por 3. Este factor de la unidad no va a afectar. 1 por 1 es 1. Va a ser indiferente en este producto. Entonces 20 por 3 es 60 unidades de medida. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Y sabemos que el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual al newton. Ahí está. La fuerza centrípeta es igual entonces a 60 newtons. Y respondemos a la pregunta.
¿Qué fuerza centrípeta experimentará? Va a experimentar una fuerza centrípeta equivalente a 60 newtons. Ahí está.